Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, economista Julio José Prado. Lo invitamos a un diálogo para hablar de un tema positivo: cómo avanzan los acuerdos comerciales, las negociaciones con países importantes del Asia. El primer punto tiene que ver con Corea del Sur. Se ha anunciado el cierre técnico de las negociaciones del acuerdo de asociación económica con Corea del Sur. ¿En qué condiciones, ministro, y qué viene luego? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a usted y a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal de Democracia. Pues sí, mire, tenemos buenas noticias en cuanto a temas relacionados con acuerdos comerciales. Lo primero que vale la pena comentar es que este es un acuerdo comercial que venía negociándose desde hace prácticamente 6 años, ¿no? En el año 2015 aproximadamente, este era un acuerdo comercial que se inició en el gobierno antepasado, pero lastimosamente durante 6 años no había habido casi ningún tipo de avance. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en 6 años el avance era escasamente 5% del acuerdo comercial. El año pasado, por disposición del presidente Lasso, decidimos hacer una estrategia mucho más directa, mucho más rápida, ágil, hacia los países del Asia, valga la redundancia. Y ahí buscamos el tema de Corea, de China y otros mercados que le puedo comentar un poco más adelante. Y pasamos del 5% en el que estábamos el año pasado, hacia cerca de marzo del año pasado, cuando retomamos las conversaciones y las negociaciones, al 100% que tenemos hoy por hoy. Ahora, lo importante de Corea. Primero, es uno de los países más desarrollados del mundo, ¿cierto? Sin duda, uno de los más altos ingresos de la zona del Asia-Pacífico, ¿no? Tiene un nivel de PIB per cápita de cerca de $35,000 per cápita, es de alto nivel de riqueza, y tienen un interés sobre todo en productos de alta calidad. Están dispuestos a pagar por productos que ellos no producen allá un alto precio, y esto es bastante interesante para nuestra producción. Son cerca de 50 millones de habitantes potenciales, como le digo, con un alto nivel de estándar de vida, de nivel de desarrollo, etcétera. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a ingresar con el 100% de nuestra oferta exportable, vamos a poder ingresar a Corea del Sur con preferencias arancelarias que eventualmente, Miguel, van a llegar hasta el 0% de arancel, ya sea en un periodo de plazos, ¿no es cierto?, que puede llegar hasta 10 años, o en un periodo inmediato para una buena cantidad de productos ecuatorianos. Ahí el resumen inicial, digamos, de Corea. En ese línea, ¿cuáles son los tiempos una vez que se ha logrado el cierre técnico de estas negociaciones del acuerdo de asociación económica? Sí, Miguel. A ver, hemos concluido entonces las negociaciones al 100%, lo que llamamos las negociaciones técnicas están concluidas. Aquí lo que viene es una etapa de validación de lo negociado entre cada uno de los sectores privados de cada uno de los países para estar seguros que no hay ninguna discrepancia con el mandato que han dado también, digamos, los diferentes presidentes, los ministerios y demás a sus equipos negociadores, ¿no? Esa es una adecuación básicamente de textos y demás, que tomará aproximadamente un mes hasta quizás 2 meses, ¿no? Después de ese periodo ya se puede definir cuándo va a ser la firma oficial del texto que tiene que ser redactado. Hoy por hoy todavía no hay un texto, solamente negociaciones que se han hecho en las 24 mesas que se trabajaron, y después iremos, y eso ha sido un acuerdo que ya llegamos, nosotros estaremos viajando hacia Seúl para poder hacer la firma de ese acuerdo comercial. Y de lo que he conversado con el presidente de la República,
Guillermo Lasso, él tiene un interés en viajar personalmente a Seúl en una visita de Estado para firmar este acuerdo comercial y buscar otros temas relacionados con cooperación, atracción de inversiones y demás. Creemos que puede ser ese tiempo aproximadamente unos 3 meses, es decir, hacia mediados de este año seguramente será ese tiempo. De ahí el acuerdo comercial ya firmado irá a la Corte Constitucional para que pueda ratificar, digamos que los textos son constitucionales de lo que hemos negociado, y después irá a la Asamblea Nacional, lo cual significa que para beneficios específicos ya para el consumidor de estas reducciones arancelarias que vamos a ver, de los temas de cooperación, de servicios, de inversiones, será a principios del próximo año. ¿Qué tiempo se correría esto luego de del finiquito del acuerdo de asociación económica, Corte Constitucional, luego Asamblea Nacional y la plena entrada en vigor de este acuerdo? Sí, Miguel. Entonces los tiempos serían más o menos así. Dentro de 3 meses aproximadamente, ¿no es cierto? Pongámosle, estamos abril, sería mayo, junio, julio, ¿no es cierto? Por ahí estaríamos pensando en ir a hacer la firma oficial del documento ya en Seúl. Después nos tomaremos seguramente un par de semanas, máximo un mes, para adecuar cualquier texto legal, las cartas, etcétera, consultas jurídicas, para poder enviar ese texto a la Corte Constitucional. La Corte puede tardarse aproximadamente de 30 días a 45 días para dar un dictamen sobre un acuerdo comercial amplio como el de Corea. Eso significa que ya estaremos entrando a la Asamblea Nacional con ese documento final en el tercer trimestre del año, ¿no? Esto significa que la Asamblea podría tomarse, normalmente el periodo en el que analiza la Asamblea un acuerdo y lo ratifica, un acuerdo comercial como este, es entre alrededor de un promedio de 6 meses, ¿no? Entonces estamos hablando de que podría ir ya al registro oficial publicado todo el tema arancelario, acceso a mercados, temas fitosanitarios, etcétera, todo lo que hemos negociado, pues en los primeros meses del año 2024. Y ahí ya veremos de inmediato 2 tipos de beneficios, Miguel. Un beneficio del lado de acceso a mercado, que va a permitir que el 100% de la oferta exportable actual del Ecuador pueda ingresar a Corea, ¿no es cierto?, con un beneficio arancelario que en la mayoría de casos le puedo decir que va a llegar prácticamente de inmediato al 0%, y después en algunos otros casos tenemos unas desgravaciones que van a ir hasta 10 años hasta que se sienta el beneficio total de esa reducción hasta 0%. Y por el lado de las importaciones, Miguel, muy importante este acuerdo comercial, porque, como todos sabemos, Corea es un productor de alta tecnología, de componentes electrónicos, de chips, de televisiones de muy alta gama, de teléfonos móviles, etcétera. Es decir, de todo aquello que el Ecuador no produce y necesita. Y también es un gran productor de maquinaria, repuestos, materia prima, vehículos, repuestos de vehículos, que también ingresarán al Ecuador, eventualmente con un arancel cero, todas estas cosas que se requiere para la industria y para el consumidor final. Así que eso es lo que acabamos de trabajar en Corea. Se ha anunciado también que los equipos negociadores validarán las respectivas ofertas de intercambio durante la última ronda a fin de oficializar toda la información. Correcto, Miguel. A ver, ¿qué significa eso entonces para que todos nos entiendan? La negociación está cerrada, ¿no es cierto?, en la parte técnica. ¿Qué significa esta etapa de validación? Que se han puesto sobre la mesa, incluso hasta último segundo, el viernes pasado, esto terminó el viernes de la semana pasada, hace menos de una semana, se han puesto sobre la mesa algunas mejoras de productos, ¿no? Sobre todo del lado del Ecuador. Entonces ya tenemos acceso al mercado, 100% de nuestros productos van a estar incluidos, pero en el último momento nuestro equipo negociador, muy bien hecho, ha puesto sobre la mesa alguna propuesta de mejora para ciertos productos que todavía no lo puedo comentar cuáles son. Corea quedó en respondernos si es que podía dar paso a esas mejoras de productos como lo propone nuestro equipo negociador. Ahora, ya no es una negociación. Nosotros tenemos ya una base, está aceptada por el Ecuador, ya depende más bien de consultas internas que puedan hacer en el lado de Corea, ¿no? Y que permitan justamente que ellos nos den un acceso a mercado que puede ser incluso más adecuado del que ya tenemos en este momento. Entonces,
Eso es lo bueno por ese lado. Ahora, Miguel, le voy a dar algunos datos importantes con respecto al acuerdo comercial con Corea. Algunos datos de cuánto pagamos hoy por hoy de aranceles para ingresar en ese mercado. Y fíjese usted, todos quienes nos escuchan, que son aranceles tremendamente altos para casi todos los productos. Le voy a mencionar algunos. Camarón paga 20%, rosa de flores 25%, el brócoli 27%, banano y plátano 30%. El palmito, 45%, el atún, 20%, chocolate, preparaciones de chocolate y de cacao, 8%, la pitahaya, 30%, piña, mango también pagan 30%, y prácticamente todo el resto de productos frutales, enlatados y demás pagan entre el 20 y el 30%. Entonces, imagínense, ya estamos vendiendo productos a Corea. Le vendemos cerca de $100 millones, pero esto con muy altos aranceles que nos restan competitividad. Cuando nosotros quitemos de esos aranceles, que van a llegar eventualmente a cero, o muchos de ellos incluso desde entrada al 0%, pues vamos a tener una ventaja competitiva frente a otros países que no tienen, digamos, preferencia de arancelarias en Corea, o que no tienen la calidad de producto que tenemos en el Ecuador. Todos estos productos que yo he mencionado, como todos los conocemos, están entre los mejores del mundo, ¿no? Mejor brócoli, las mejores rosas, uno de los mejores atunes del mundo, sin duda el mejor banano, el mejor camarón. Entonces, eso nos va a dar un acceso a mercado de un mecanismo que no teníamos antes. Y otro elemento, Miguel, es que este se convierte en el acuerdo comercial de más amplio alcance que ha firmado el Ecuador hasta este momento y de más alto estándar. Quiero explicarme qué significa esto. Hemos negociado 24 mesas, 24 ítems de negociación, 24 temas de negociación. Estos tienen que ver no solamente con el tema de acceso a mercado, sino que tienen que ver también con varias mesas relacionadas con defensa comercial, competencia, con el tema de ambiente, temas laborales, temas de cooperación. Que este acuerdo comercial que hemos negociado con Corea es el más profundo que tiene Corea con cualquier otro país en el mundo en este momento. Es el más profundo, es de última generación y permite cooperación en varios temas tremendamente importantes: innovación, tecnología, servicios, temas de inclusión de pequeñas y medianas empresas en la producción, de competitividad y generación de zonas francas. Bueno, hay muchísimos temas los cuales hemos negociado. También contiene temas relacionados con propiedad intelectual, con temas de servicios, con temas de inversiones, y creo que ese es uno de los grandes beneficios que vamos a tener del otro lado, porque un gran beneficio es las exportaciones, otro gran beneficio es importar, pero un gran beneficio con Corea es atraer esos capitales de ese país que vienen sobre todo a grandes proyectos estratégicos. Corea es un gran inversionista hoy por hoy en temas de puertos, aeropuertos, carreteras, y hay varios proyectos en que estamos en marcha y que se están licitando con corporaciones coreanas de las más grandes del mundo, que además son de muy alto estándar, muy éticas, muy transparentes, y eso también es muy bueno para el Ecuador, Miguel. A propósito, es bueno, de los datos que ha proporcionado el ministro Prado, ubicarse lo que representa para el Ecuador Corea del Sur. ¿Qué número de destino dentro de nuestras exportaciones está? ¿En qué condiciones? ¿Cómo funcionará el comercio bilateral de ponerse en vigor este acuerdo de asociación económica? Sí, Miguel. A ver, mire, hasta el año 2022, con las cifras cerradas de 2022, las exportaciones del Ecuador a Corea son prácticamente 100 millones. Y las importaciones son mucho más, son cerca de 400 millones. Entonces, sin duda, tenemos una desbalance comercial, ¿no es cierto? Tenemos una balanza comercial negativa. Ahora, lo importante de entender cuando decimos balanza comercial suena mal. Primero, si es que quitamos de estos muy altos aranceles que tenemos en el Ecuador para exportar a ese país, va a suceder algo muy similar con lo que ya está pasando en otros mercados, que nuestros productos, la rosa, del banano, el camarón, el cacao, el brócoli, las exportaciones de superfoods de la Sierra Central, que son muy apetecidas, los chips de papas, no sé, todos los chips de plátanos, etcétera y demás, que también son muy apetecidos allá,
se van a colocar rápidamente como los primeros del mercado, como ya está pasando en Europa, como está pasando en China, en otros países del Asia y de América también. Entonces, ese es el primer mecanismo. Eso va a hacer que las exportaciones a China, a Corea en este caso, crezcan, creemos que al menos en un 27% anual, ¿no? Eso cuando ya entre en vigencia la mayor parte de la reducción arancelaria. Ese va a ser el efecto que esperamos tener sobre el crecimiento de las exportaciones. Sobre el lado de las importaciones, lo importante a decir aquí, Miguel, es que lo que principalmente importamos de Corea del Sur son temas de alta tecnología, son maquinarias, son repuestos, son insumos para la metalmecánica, para el sector, maquinaria que se produce en China, etcétera, y algo que todavía no es muy explorado, pero que está contenido en este acuerdo, que son la exportación y la importación de servicios. Hay un sinnúmero de temas que creo que el Ecuador va a poder sacar provecho, porque hay una realidad en este tema, Miguel. Estamos negociando, en este caso, o hemos negociado este acuerdo comercial con una de las economías de más avanzada del mundo. Corea está viendo no a los productos que tiene hoy por hoy, es decir, Corea no le interesa la televisión, por ejemplo, decir alguna cosa de 50 pulgadas tradicional, etcétera, y demás. Ellos están pensando en productos de inteligencia artificial, en temas con blockchain, con GPS, con realidad virtual, una serie de cosas para ese tipo de productos, por ejemplo. En el lado de los productos alimenticios, ellos lo que quieren es productos, primero, que tengan muy alta trazabilidad, que sean orgánicos, no les importa pagar más por esos productos, están dispuestos a pagar esos consumidores coreanos más por esa trazabilidad, por esa historia, por esa narrativa de los productos, y lo interesante es que están dispuestos a generar cooperación técnica, centros de investigación, por ejemplo, para innovación alimenticia en el Ecuador, de los cuales algunos ya tenemos cooperación y ya están trabajando. Eso nos va a poder permitir, de alguna forma, balancear esa balanza comercial negativa que tenemos hoy por hoy, y creo que Corea rápidamente pasará a estar entre los principales destinos comerciales del Ecuador, porque además hemos negociado mucho más rápido que otros países de América Latina este acuerdo comercial con Corea, y no muchos lo tienen. Bien, el tema de Corea, que ha ido positivamente con este cierre de negociaciones. Ahora, ¿qué otros acuerdos tiene en carpeta el ministro y el gobierno en general para avanzar en esto que es tan necesario, los acuerdos comerciales? Perdón, tenía apagado mi micrófono. Sí, Miguel, a ver, por ejemplo, el siguiente acuerdo comercial que será ya ratificado, validado y firmado dentro de poco será el acuerdo comercial con China, ¿ya? En el caso de China, estamos solamente a la espera de una fecha exacta en la que yo pueda viajar en conjunto con el canciller de la República, Gustavo Manrique, para poder ir a firmar allá este acuerdo comercial. Lo firman los ministros de Comercio, pero debido a que no viajará el presidente de la República, pues también tendrá que viajar el canciller para, elevarlo a un tema de Estado, ¿no? Entonces, creemos que esa fecha para la firma del Tratado de Libre Comercio, como se llama, con China, será en algún momento en mayo. Eso es lo que nosotros tenemos entendido y preacordado con las autoridades del Ministerio de Comercio de allá, de la China. Ahora, recordemos, Miguel, ¿qué es lo que hemos negociado con China? Primero, ese acuerdo comercial es el de mayor potencial inmediato para el Ecuador, porque China hoy por hoy es nuestro principal socio no petrolero. Son 5.700 millones de dólares de exportaciones de ese mercado, una tasa de crecimiento anual, una tasa de variación del crecimiento anual superior al 50%, que es la más alta de crecimiento que tiene el Ecuador con un país asiático. Y además tenemos un potencial de expandir en forma muy rápida la cantidad de productos que ingresan a ese país, porque todos sabemos que hoy por hoy el camarón, digamos, es el rey de ese mercado y, digamos, de total nuestras exportaciones, 60% prácticamente son camarón. Pero lo que va a hacer este acuerdo comercial es ampliar oportunidades para una gran cantidad de productos. Ahora, le puedo ya dar algunos datos de cómo queda ese acuerdo comercial. A diferencia del de Corea, que todavía nos falta validar, con el caso de China sí le puedo decir en el lado de exportaciones cómo vamos a quedar. Entonces, por ejemplo, el camarón
tiene un arancel de 5%. A pesar de ese arancel, es el rey en China. Pero ahora imagínense esto, ¿no es cierto? Va a ir bajando hasta en 5 años al 0%, ¿no es cierto? Ese camarón. En el caso del banano, tiene un arancel del 10%. También va a ir bajando dependiendo del tipo de banano, va a bajar o en 5 años o hasta en 10 años. El cacao tiene un arancel de 8%, va a bajar en 5 años. Las rosas, dependiendo de las rosas o tipo de flores, van a bajar entre 0 a 5 años en algunos casos. En el caso del plátano, por ejemplo, que tiene arancel del 12%, va a bajar de inmediato. La pitahaya, que es un caso interesante, tiene un arancel del 20% para ingresar a China. ¿Por qué le digo que la pitahaya es interesante? Porque cuando viajamos el año pasado, Miguel, con el presidente Lasso a Beijing, el presidente fue llevando un documento que se llama un memorando de entendimiento para iniciar las exportaciones y la habilitación sanitaria de la pitahaya en China. No teníamos todavía acuerdo comercial, pero veníamos trabajando para que se habilite. Y bueno, trabajamos en eso durante el año pasado. Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura hicieron su trabajo para la habilitación sanitaria de las fincas productoras. Firmamos el Tratado de Libre Comercio con China y hace escasos días se realizó ya la primera exportación de pitahaya del Ecuador hacia la China. Y este tiene un potencial gigantesco porque China es el principal demandante de pitahaya en el mundo y el Ecuador puede convertirse rápidamente en el principal proveedor. Y claro, 20% versus 0 es sin duda una gran mejora. La piña, el mango, los arándanos, la quinoa van a bajar también al 0%. Y del lado de las importaciones, Miguel, decir algo que seguramente todos quienes nos están escuchando dicen, bueno, ¿qué va a pasar con las importaciones? ¿Va a quebrar la industria local? ¿Qué va a pasar con nuestras producciones o nuestros productores locales? Bueno, no deben tener ningún temor con respecto a lo que hemos negociado con China. ¿Por qué? Porque hemos logrado un nivel de exclusiones de las sensibilidades productivas manufactureras que tiene el Ecuador, el más alto que se haya negociado con China. Hemos logrado casi 11% de exclusiones, lo cual significa más de 820, 830 productos que no están incluidos en las negociaciones. ¿Qué significa esto? Que textiles, manufacturas de metal, metalmecánica, zapatos, cerámica, electrodomésticos, vehículos también, ¿no es cierto?, no están incluidos en las negociaciones con Corea, digamos, del Tratado de Libre Comercio, y seguirán pagando el arancel que pagan hoy por hoy. En el caso de Corea, solo para contrastar, también hay exclusiones que no las había mencionado, son menores porque hay menos sensibilidades con Corea, pero son cerca de 500 productos, en realidad 550 productos que han sido excluidos de las negociaciones también para proteger a la industria local. Así que tenemos el mejor acceso al mercado, más herramientas, más insumos, más materia prima y al mismo tiempo industria local que no va a sufrir, sino que va a ser más competitiva. Entonces, siendo importante este acuerdo con la República Popular de China, los tiempos, ¿mayo podría ser el cierre del acuerdo? Sí, a ver, el cierre técnico de negociación se dio en la primera semana de enero. Hemos estado todo este tiempo traduciendo textos, poniéndolos, digamos, a punto, revisando lo que se ha negociado, etcétera, validando, ¿no?, que es el mismo proceso que tenemos que seguir ahora con Corea. Y ahora estamos listos del lado del Ecuador para poder ya firmar. Nuestros textos están validados, están listos, están traducidos, en este caso al inglés, que es el idioma oficial de las negociaciones, y estamos solamente a la espera de que nos den una fecha en la cual podemos encontrar una ventana para ir a firmar allá en Beijing. Evidentemente no iremos solos, estamos esperando que se junten y estamos armando una delegación público-privada de empresarios, de gremios, para hacer también eventos de atracción de inversiones, una feria comercial allá, es decir, no solo ir a la firma, sino aprovechar ese gran viaje, largo viaje que hay que hacer hacia la China para poder beneficiarnos de todo esto. Después, una vez que este acuerdo comercial esté avanzado, pues irá también a la Corte Constitucional. Creemos que como es un acuerdo de alcance parcial, no es un acuerdo que negocia temas de telecomunicaciones, de servicios, de inversiones, no negocia compras públicas, como si lo negociamos en el caso de Corea y de Costa Rica, por ejemplo, los tiempos para ir a que la Corte Constitucional se va a tomar, pues van a ser mucho más cortos. Y de ahí irá este acuerdo comercial también a la Asamblea para que lo pueda ratificar. Un tema importante, Miguel. El día de ayer yo he tenido la 5ª comparecencia en la Asamblea sobre temas de acuerdos comerciales. He ido en varias ocasiones a distintas comisiones y ayer estuve más de 2 horas en la Comisión de Relaciones Internacionales,
que es la comisión que va a tener que tratar y aprobar los acuerdos comerciales. Entonces, hemos explicado, conjunto con nuestro equipo negociador, todos los detalles de los 3 acuerdos comerciales que hemos cerrado negociaciones. Corea, con el detalle que le he dado, China y el caso de Costa Rica. Entonces, la Asamblea Nacional está totalmente empapada de lo que ha sucedido. Y además, déjeme decirle algo, Miguel. El sector productivo está también totalmente empapado y al día de lo que se ha negociado. No solo que está enterado, sino que ha sido parte de las negociaciones a través de lo que llamamos el cuarto adjunto de negociación privada. Este cuarto adjunto no existía cuando nosotros tomamos a cargo estas negociaciones de hace 2 años. Hemos hecho un trabajo en conjunto con el Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción para poder armar este cuarto adjunto que lo administra o lo lidera el Comité Empresarial, que es el gremio cúpula, digamos, que agrupa a más de 120 gremios a nivel nacional, y hemos tenido también reuniones bilaterales con diferentes gremios para informar cómo avanzan las negociaciones y también llevar esa oferta, digamos, de productos más ofensivos y también las sensibilidades que pueden tener los diferentes sectores. Entonces, se ha hecho un trabajo muy, muy participativo, muy colaborativo, y por eso usted ve también que gremios que tradicionalmente o sectores que tradicionalmente podían haber estado opuestos, nerviosos a los temas de los acuerdos comerciales, hoy por hoy los apoyan. Y sobre todo, digamos, lo que hacen es destacar la transparencia, la ejecutividad, el profesionalismo de nuestro equipo negociador, que dicho de paso está conformado por más de 60%, en más de 60% de los casos, con mujeres negociadoras que ahora son técnicos y técnicas que nos permiten tener y decir con total tranquilidad, Miguel, que tenemos hoy por hoy el más cohesionado y más profesional equipo de negociación de América del Sur, lo cual evidentemente nos pone en la punta de lanza para seguir negociando acuerdos comerciales como lo queremos hacer en el futuro. Luego de China, ¿qué viene? ¿Canadá y otros países? ¿Cómo está? Sí, a ver, entonces, solo para ponerlo en el camino, entonces tenemos estos 3 acuerdos comerciales ya cerrados en la negociación. Ahora nuestro equipo negociador se puede liberar de alguna forma, digamos, de esas 3 negociaciones y comenzar a enfocarse en los nuevos mercados que esperamos abrir este año. Entonces, con Canadá iniciamos la etapa número 0 de la fase de negociación. Ellos le llaman la fase 0 o la fase exploratoria, en la cual hemos venido intercambiando información, definiendo los términos de referencia de lo que será esa negociación, y creemos que en mayo, máximo hasta junio, podremos viajar a Canadá para poder definir ya la apertura oficial de las negociaciones. Esas negociaciones son amplias, son complejas. Canadá es conocido en el mundo por ser duro en la negociación, sin duda igual de duro posiblemente que Corea, que también ha sido muy complejo, hemos tenido que hacer un trabajo muy profesional, muy técnico, y esa negociación creemos que puede tomar alrededor de 1 año, ¿no es cierto?, hasta lograr tener un acuerdo comercial. Será un tratado de libre comercio. Es decir, no va a tener solamente temas de acceso al mercado, sino que va a tener temas relacionados con servicios, con inversiones, con cooperación técnica canadiense, que nos interesa muchísimo, pero también temas de inclusión de género, de pequeñas y medianas empresas. Hay un capítulo que estamos explorando y que nos gustaría ponerlo también en el tratado, que tiene que ver con la mejora del acceso de comunidades, ¿no es cierto?, indígenas, por ejemplo, al tema de los acuerdos comerciales, desde el punto de vista de favorecer a que esas comunidades puedan acceder a los beneficios de los intercambios comerciales de mejor forma. Entonces, Canadá tiene una historia muy importante ahí de cooperación técnica en esa materia y nos gustaría que eso quede plasmado en el acuerdo comercial. Entonces, son ese tipo de temas. Entonces, con Canadá esperamos, como le digo, Miguel, anuncio de apertura comercial, de inicio de negociaciones, desde el término que debemos utilizar, en mayo o junio. Y después tenemos 2 países en América Latina, en este caso en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Con Panamá ya nos hemos puesto de acuerdo. Usted recordará, quienes nos escuchan, que yo estuve hace 3 semanas, un mes en Panamá, presencialmente con el viceministro Daniel Legarda. Ahí tuvimos varias reuniones de alto nivel
con funcionarios de Panamá y también a nivel de presidentes de la reunión que se hizo aquí en Quito de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, a la cual vino el vicepresidente, pues también ratificamos que ya iniciamos las negociaciones con Panamá. Ese es un acuerdo de alcance parcial, no es un tratado de libre comercio amplio, no es un acuerdo comercial amplio como los otros que he descrito, es un acuerdo que va a ser más rápido y enfocado solamente en los temas comerciales. No vamos a negociar temas financieros, temas de servicios, etcétera, nos vamos a encontrar o enfocar en temas de acceso a mercado. Y con República Dominicana nos interesa, estamos presionando para poder tener el inicio de un acuerdo comercial. Viene una delegación encabezada por el ministro de Comercio Exterior, Ito Bisoñó, de República Dominicana. Ellos vendrán del 22 al 24 de mayo de este año, ya en un poquito más de un mes, para hacer unas rondas de negocios, hacer unas reuniones aquí en Quito para poder definir cuándo podemos iniciar y qué es lo que vamos a negociar en ese acuerdo comercial. Entonces, Miguel, para resumir este año, Canadá, Panamá, República Dominicana son los tres, y con Estados Unidos esperamos también tener una hoja de ruta bastante más clara una vez que hemos tenido varias reuniones de muy alto nivel en las cuales el presidente Guillermo Lasso se ha reunido con varios senadores, incluido el propio presidente Biden a final del año pasado, y tenemos más claro qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer con Estados Unidos. Es decir, ¿con eso se completaría la agenda de este 2023 o hay otras posibilidades para iniciar nuevas negociaciones? Mire, cuando nosotros hablábamos hace 2 años, ¿no es cierto?, de esta agenda amplia, recordará usted, Miguel, que siempre hablábamos de 10 países con los cuales queríamos tener acuerdos comerciales, ¿no? Y están dentro de la agenda. Parecía una quimera el decir eso, pero los avances que tenemos son muy buenos. Ahora, ¿qué es lo que no vamos a poder avanzar? Dentro de esos 10 países estaba contemplado, por ejemplo, un acuerdo comercial con Rusia, que en ese momento era nuestro tercer socio comercial. Es evidente para todos quienes nos escuchan que no se puede tener un acuerdo comercial con Rusia en este momento, ¿no? Por la agresión, por la guerra de Rusia en Ucrania, y que ha sido, digamos, parte de las declaraciones abiertamente del Ecuador en contra de esa agresión. Entonces, mientras no cese esa guerra y se retorne a una estabilidad y una paz en ese país, en esa zona, pues nosotros no podremos avanzar con ese acuerdo, que nos parecía muy interesante porque era nuestro tercer socio comercial hace, en el año 2021, cuando tomamos el gobierno. Hoy por hoy ha caído al 6º lugar Rusia como acuerdo comercial, como socio comercial, ¿no? Y seguramente ya vamos a ver qué pasa durante estos años, pero si todo sigue igual, pues perderá algo de fuerza y tendremos que reemplazarlo con otros mercados. Otro acuerdo comercial que lastimosamente no pudimos cerrar es el de México, no por una falta de profesionalismo técnico, de voluntad política del lado del Ecuador. Hicimos todo lo posible para cerrar ese acuerdo comercial. Lo llevamos de cerca del 40% que no encontramos de ese acuerdo comercial en términos de negociación, porque ya venía negociándose, y lo llevamos al 99%, Miguel, que nos faltó camarón y banano, que tuvimos una aceptación previa del equipo negociador mexicano para que ingrese con unas cuotas pequeñas en el mercado mexicano, y con eso hubiésemos cerrado ese acuerdo comercial porque todo el resto estaba negociado. Nos interesaba México para poder ingresar a la Alianza del Pacífico, con lo cual esos dos temas, México y Alianza del Pacífico, quedan en stand-by a la búsqueda de una apertura política en México que nos permita ingresar. Pero como yo le decía, fuimos, la verdad, bastante estratégicos en la visión de los acuerdos comerciales, y cuando nosotros iniciamos el proceso en el gobierno, lo único que teníamos abierto era el acuerdo comercial con México, que estaba ya negociándose. No había nada más de lo que le estoy diciendo en este momento. Pues decidimos que no nos íbamos a enfocar solamente en México, sino que íbamos a hacer todo este resto de temas que le he mencionado, China, Corea, Costa Rica y los otros acuerdos comerciales. Si nos hubiésemos enfocado solamente en México y se paralizaba esa negociación sin cerrarla, como lastimosamente sucedió por temas más políticos, ideológicos incluso, pues nos hubiésemos quedado sin nada. México está listo para cerrarse, pero ya depende de voluntad política. Y en el caso de Alianza del Pacífico, lastimosamente Alianza del Pacífico está entrampada en una pelea ideológica, dogmática, política también. Él está dañando a lo bueno que era ese acuerdo comercial. Por eso es que el Ecuador ha dicho, nosotros no podemos esperar a México, no podemos esperar a la Alianza del Pacífico, vamos a negociar directamente con China, con Corea. Estamos buscando algún acercamiento con otros países del Asia que nos permitan tener otros acuerdos comerciales bilaterales directamente ahí. Esa es la agenda pragmática que tenemos, tanto en el Asia como en América, como en Norteamérica, que nos permita avanzar de mejor forma, Miguel.
Y Estados Unidos, siendo un tema complejo, no llegamos a tiempo como lo hizo Perú y Colombia. Sin embargo, Estados Unidos siempre es una aspiración de lograr finalmente el acuerdo, más allá de los beneficios que periódicamente han sido renovados, siendo el principal socio comercial para el Ecuador. Correcto, correcto, Miguel. A ver, hay una realidad. Estados Unidos tradicionalmente, históricamente, ha sido nuestro principal socio comercial no petrolero. Ahora, el año pasado, año 2022, China le desplaza a Estados Unidos como el principal socio no petrolero. Por eso es que le hemos dicho a todos los senadores, congresistas, al presidente Biden, a través del presidente Lasso, cuando estuvimos ahí en la Casa Blanca, que es muy necesario para poder mantenerle a Estados Unidos como el principal socio comercial no petrolero, que es interesante para el Ecuador, porque somos muy cercanos, o son muy cercanas las empresas ecuatorianas a las empresas de Estados Unidos, en valores, en mercado, conocemos bien ese mercado, por eso es muy necesario que tengamos un acuerdo comercial. Y sabemos que somos el único Pacífico de la costa, el único país de la costa del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos por culpa del Ecuador, clarísimo. Nosotros nos salimos de las negociaciones en bloque que hizo Colombia y Perú hace más de 16 años y ahora evidentemente se nos ha pasado el tiempo para lograr algo así. Ahora, con las últimas visitas que se han hecho, tanto del presidente Lasso a Washington, cuanto de algunos congresistas, senadores que han venido al Ecuador en los últimos meses y que han venido varias veces ya como una muestra de apoyo al modelo económico, productivo, social del Ecuador, pues se abre una posibilidad real que es un proyecto de ley que se llama IDEA en inglés, que lo que busca es que al Ecuador se le sume, y habla puntualmente del Ecuador, este proyecto de ley, se le sume a lo que le llaman los Estados Unidos al Caribbean Act, a la ley que promueve ingresos arancelarios reducidos para los países del Caribe, que son 17 países que tienen ventajas para ingresar a Estados Unidos y que son ventajas unilaterales. Para que todos nos entiendan muy bien, Miguel, esta no es una negociación de un acuerdo comercial, no es un TLC, no hay nada que negociar del Pacto del Ecuador, es una propuesta unilateral de Estados Unidos de incluirle al Ecuador en esta Caribbean Act, que lo que haría es que cerca entre 50 y 60% de las exportaciones del Ecuador puedan tener arancel cero para ingresar en ese país. Es interesante porque es la primera vez que tenemos en muchos años la posibilidad real de algo de acceso a mercados, más allá de otros temas que estamos trabajando muy bien en lo bilateral, temas de acuerdos de mejores prácticas regulatorias, temas ambientales, temas sociales, temas de inclusión de pequeñas y medianas empresas, etcétera. Entonces, toda esa agenda paralela ayuda a esto que se está abriendo y el camino que nos han dicho los senadores de Estados Unidos que puede seguirse es una visita, por ejemplo, público-privada, de empresas privadas en conjunto con el gobierno, que estamos planificando para el mes de junio para ir y hacer, digamos, un lobbying político en la Casa Blanca y en el Senado, de tal forma que podamos proponer que ese es un camino que nos parece correcto también en el Ecuador a las empresas y al gobierno ecuatoriano. Así que tenemos esperanza en que eso funcione bien y que nos pueda llegar eventualmente a tener un acuerdo de alcance parcial para ingresar al mercado de Estados Unidos, Miguel. ¿Y qué tiempo tomaría todo esto con Estados Unidos? Esa es la parte complicada, porque no depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende unilateralmente de que el Senado lo trate y de que encuentren un mecanismo político para que esto sea elevado en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos, digamos, ¿no? Lo interesante es que esto no requiere una negociación, entonces no es que va a tomar un año, puede ser que tome todo este año, digamos, ¿no es cierto?, de aquí hasta final del año 2023 para que se trate esta ley y demás, puede ser que se demore más, por eso es que tenemos que hacer un acercamiento, un lobbying, tenemos que hacer varios viajes, nuestra embajada evidentemente en Washington estará muy atenta para poder lograr todo esto. Entonces aquí hay un trabajo conjunto entre Cancillería, este ministerio, presidente evidentemente, con congresistas que quieren apoyar al Ecuador para que esta ley pueda avanzar. Entonces, si todo sale bien, Miguel, esperemos que hacia finales, inicios del próximo año podamos tener buenas noticias con respecto a esa ley. Ojo, esto no sustituye un tratado de libre comercio, no sustituye un acuerdo comercial, es un acuerdo de alcance parcial mientras negociamos algo de mejor nivel, con mayor acceso al mercado, de más largo plazo, etcétera, pero que hoy por hoy no es con el Ecuador que no quieren negociar, no se están haciendo acuerdos comerciales del lado de Estados Unidos,
ni con Uruguay, ni con Inglaterra, que quiere renovar su acuerdo comercial, ni con otros países. Entonces, no es el momento para esos TLCs en Estados Unidos, y eso ya nos queda claro. Bien, muchas gracias por la información que ha proporcionado la revista de Opinión Democracia al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, Julio José Prado. Temas de interés como son los acuerdos comerciales, el abrirse al mundo, el Ecuador. Ministro, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un mensaje final a los oyentes, simplemente decirles que los acuerdos comerciales son un mecanismo de estabilidad la producción, de estabilidad de las reglas de juego en el largo plazo. Tenemos mucha inestabilidad política, en la estabilidad jurídica en el Ecuador. Los acuerdos comerciales nos dan esta visión de desarrollo de largo plazo. Por eso es que hemos encontrado con el presidente de la República que estos acuerdos comerciales, al menos los 3 que hemos cerrado y los otros que seguiremos negociando, son un mecanismo de apuntalar el desarrollo económico, productivo, empresarial del país. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la próxima para seguirle contando noticias sobre cómo avanzamos. Muchas gracias. La revista de Opinión Democracia agradece al ministro de Producción, Comercio Exterior, Julio José Prado. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar el caso Flopec, materia del juicio político al presidente de la República. 3 invitados: la asambleísta Ana Belén Cordero, el periodista e investigador de Plan B, Juan Carlos Calderón, y el ex ministro de Energía, ex secretario de la OPEP, doctor René Ortiz.